Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un chisme de lo más jugoso, algo que ha estado sonando con fuerza en los mentideros de la farándula turca y que estoy segura, va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Vamos a hablar de uno de nuestros actores favoritos, Altay Ulusoy, y de cómo su familia ha reaccionado a un proyecto que lo uniría nuevamente en la pantalla con una expareja muy conocida y querida, Serini y Sarkaya. Sí, han oído bien. La posibilidad de volver a ver a estos dos ídolos juntos, y las implicaciones que esto tiene para el círculo cercano de Altay, es lo que vamos a desgranar hoy. Pero antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Así se aseguran de estar al día con todas las noticias, rumores y análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de que Altay Ulusoy podría estar trabajando nuevamente en un proyecto junto a Serini y Sarkaya ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fans a soñar. Recordemos que ambos actores protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, donde su química en pantalla era innegable y catapultó sus carreras a nuevas alturas. Esa pareja, que nació en la ficción, pronto traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más comentadas y queridas por el público. Si bien su relación sentimental ya terminó hace tiempo, la admiración mutua y el respeto profesional siempre han estado presentes, al menos eso es lo que se ha dejado ver públicamente. Pero, ¿qué hay detrás de esta posible colaboración? Según los últimos rumores que llegan desde Turquía, se estaría gestando un nuevo proyecto que podría ser una película o una serie, donde Altay y Serini compartirían protagonismo una vez más. Y aquí es donde entra el ingrediente principal de nuestro vídeo de hoy: la reacción de la familia de Altay Ulusoy. Como saben, la familia de los artistas a menudo juega un papel importante, ya sea apoyando o mostrando cierta reserva ante sus proyectos, especialmente cuando involucran a exparejas. Y en este caso parece que la familia de Altay ha tenido una postura bastante definida. Las fuentes cercanas a la familia, que prefieren mantenerse en el anonimato por obvias razones, han filtrado a algunos medios turcos que, si bien no se oponen rotundamente a que Altay trabaje con Serini, sí existiría una cierta preocupación. Esta preocupación no vendría tanto por la posible reaparición de viejos sentimientos, sino más bien por el revuelo mediático que esto inevitablemente generaría. Piensen ustedes y imaginen la cantidad de titulares, las especulaciones, las comparaciones con Medcezir. Para una familia que busca proteger la privacidad y la estabilidad de Altay, este tipo de atención constante podría ser vista como algo estresante y quizás innecesario. Se dice que la madre de Altay, en particular, ha sido una figura de gran influencia en su vida profesional y personal. Ella siempre ha abogado por el bienestar de su hijo y, aunque entiende la importancia de la carrera y las oportunidades laborales, también se preocupa por su tranquilidad. Por ello, la noticia de una posible colaboración con Serini habría generado conversaciones internas dentro de la familia. No es que desaprueben a Serini como persona o como profesional, de hecho, se sabe que la respetan mucho por su talento. El problema radica en el circo mediático que se monta alrededor de ellos, algo que su familia, según los rumores, desearía evitar en la medida de lo posible. Han trascendido comentarios que sugieren que la familia de Altay prefiere que él se concentre en proyectos que le permitan destacar por su talento individual, sin la carga adicional de una relación pasada que siempre estará presente en la memoria del público. Es decir, les gustaría que su hijo sea reconocido por sus nuevos papeles, por su evolución como actor, y no tanto por la química que pueda tener con una expareja. Es una forma de querer blindarlo del escrutinio constante y de las comparaciones que inevitablemente surgirían. Por otro lado, hay que ser justos y reconocer que la industria del entretenimiento a veces te obliga a trabajar con personas con las que has tenido una historia. Y si la oportunidad laboral es buena, si el proyecto es interesante y si la química profesional sigue intacta, ¿por qué no hacerlo? Altay Ulusoy es un actor profesional, y se espera que pueda separar su vida personal de su carrera. Además, Serini y Sarkaya también es una actriz de gran calibre, y juntos podrían ofrecer algo realmente espectacular a la audiencia. La posibilidad de verlos compartir escena nuevamente tiene un potencial comercial altísimo. Lo que sí parece claro es que, independientemente de las opiniones familiares,
la decisión final recae en Aatai. Él es un adulto y un profesional consolidado, capaz de tomar sus propias decisiones. Si el proyecto le atrae, si considera que es un paso importante para su carrera, es muy probable que acepte sin importar las reticencias familiares. La familia, en última instancia, estará ahí para apoyarlo, incluso si tienen sus reservas iniciales. El amor y el apoyo familiar son incondicionales, y eso es algo que siempre se valora. Además, no podemos olvidar que la dinámica entre Aatai y Serine y en Medcezir fue algo que marcó una generación de espectadores. La nostalgia juega un papel importante y muchos fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia. Tal vez la familia de Aatai también deba considerar el impacto positivo que esto podría tener en la vida de su hijo, en términos de conexión con su base de fans y de reconocimiento profesional. Las negociaciones para este proyecto, sea cual sea, deben estar en una etapa muy temprana, ya que no hay confirmaciones oficiales ni por parte de los actores ni de las productoras. Sin embargo, el simple hecho de que este rumor esté circulando y que se hable de la reacción familiar ya nos dice mucho sobre la expectación que genera una posible reunión de estos dos talentos. Es interesante cómo en el mundo del espectáculo, la vida personal de los artistas se entrelaza constantemente con su carrera profesional. La línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina, y la opinión de la familia, de los amigos, de los fans, todo influye de alguna manera. En el caso de Aatai Ulusoy, su familia parece querer protegerlo de la intensidad mediática, mientras que la audiencia clama por ver a su pareja favorita en pantalla. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Aatai debería aceptar este proyecto? ¿Les gustaría ver a Aatai y Serine juntos de nuevo? ¿Creen que la familia de Aatai tiene razón en preocuparse por el revuelo mediático? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a saber qué temas les interesan más. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible colaboración entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya en un nuevo proyecto. Hemos explorado cómo la familia de Aatai, en particular su madre, estaría reaccionando a esta noticia, mostrando cierta preocupación por el impacto mediático que esto generaría, aunque respetando la decisión de su hijo. Hemos analizado las diferentes perspectivas, desde la protección familiar hasta la expectativa de los fans y el potencial profesional de una reunión así. Ha sido un tema apasionante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chismes y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Antes de despedirnos, les recuerdo una vez más lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gustó este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden darle un gran like pulgares hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. También si conocen a otros fanáticos de Aatai y Serine, compartan este vídeo con ellos. Hagamos que la noticia corra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Son el mejor público que podríamos pedir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho. Adiós.